Juan Sandoval Rojas, pescador. Buzo anteriormente, pescador. ¿Hace cuánto tiempo vive en Papúa? De mi infancia. Papuano hace 53 años, mañana son 54. Hace 53 años nací y criado acá. ¿Sabe alguna historia o mito de esta zona o pueblo? La historia de mis compañeros que se desaparecieron. En el 2000. La fecha fue un 22 de septiembre. Ahí tengo que asegurarme la fecha que está ahí. Fue de 2000. Sí, al final era tu. Sí, sí. Y esa historia, en el cual no aparecieron nunca más. Apareció el bote intacto al norte de Los Ricos. Señal de vida de ellos. ¿Ningún rastro de...? Ningún rastro de vida. Lo que sí, en el bote había que ellos habían luchado, habían hecho velas, cuando ahora está el celular o está el GPS, está todo para la tecnología. Antiguamente no había esa tecnología, al menos nosotros que somos un poco quedados, no somos ignorantes, pero somos un poquito quedados en lo que es tecnología. Hoy en día la tenemos toda. Claro. ¿En su familia se cuenta la historia de generación por generación? Sí, mi padre fue buzo. Bueno, mi padre era muy conocido por los erizos, los mellizos. En ese tiempo ellos trabajaban, no se usaba el traje de buzo que se usa hoy día. Ellos solamente buceaban con short y zapatillas. Y para el frío ellos hacían una fogata. Entonces ellos buceaban 15, 20 minutos entre paréntesis, usaban una pura máscara, ni siquiera letras, nada. Sacaban mucho erizos y de eso vivió. Bueno, de ahí de esas raíces tengo yo. Después yo fui buzo más moderno, con traje, con compresor, de 70 años. Dentro de todo lo que ha vivido acá en Papúa, ¿cómo era Papúa en su niñez? ¿Qué hacíamos los niños? Claro, porque ahora está todo cambiado. Jugábamos mucho fútbol en las calles, muy tranquilo, al menos todavía está tranquilo. Jugábamos muchas pichangas en el colegio, éramos más o menos para estudiar, ¿no? Más dedicados al fútbol, al menos yo en mi casa. Y eso, era muy sano, a las 9 ya tenía que estar acostado porque había poca luz, había poca tele. No existía internet, nada, así que nos acostábamos muy temprano. ¿Y dentro de la vida de pescador le gusta ser pescador? Sí. ¿Trabajar para la gente de Papúa? Sí, trabajar, sí. De hecho ahora mis compañeros me eligieron para trabajar la pescadería. Tengo mucha clientela, mucho roce con gente, no digamos, gente de plata. Me he hecho de amistades también ahí. Lo mismo hacía mi papá y lo mismo hago yo hoy en día. Mi papá también tenía un kilo de marisco, te debes acordar. Sí. Y ahora que son las empanadas, pero seguimos la tradición. La generación va avanzando y va... Yo tengo hijas y ya mis hijas no van a hacer ligadas Claro. a cortar por otro lado. De hecho que son mujeres, no van a venir a bucear ni a pescar. Porque todo ya ha cambiado ya en relación a la actividad que se hacía anteriormente. Claro, todo ha cambiado y ahora, por ejemplo, en la pesca
Porque tengo que empezar a grabar yo también. Dale. Ya, soy Irene Ríos Álvarez. Hace 48 años que vivo en Zapallar. Y de ahí, digamos, he conocido a la gente, la forma del pueblo, que era muy chiquitito, y este pueblo fue creciendo, subiendo las casas del cerro y después construyendo los cerros. La persona, digamos, estaba muy, primero agrupada, después aprendieron a venirse a sus casas después del terremoto del 65 y fueron haciéndose una población para el cerro. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo era Zapallar antiguamente? Ya, con caserones antiguos, digamos que alrededor de la cancha eran puros caserones antiguos de construcción de estas de adobe, por ahí en la costa era todo es un caserón grande, acá en la esquina, digamos, de la Cruz Verde, todas eran casas donde vivía mucha gente, o sea, una casa a veces le arrendaba a 20 arrendatarios porque las arrendaban por pieza, y ahí vivía una familia, se iban casando, arrendaban una pieza y vivían como un grupo pequeño, así es la forma. Hasta que subieron a vivir a su población para arriba, armaron el pueblo y todo. Llegaron los vehículos, empezaron a llegar gente, no había nada. Y para salir de aquí pasaba la micro una vez al día en la mañana y después volvía en la tarde y en la noche que pasaba la otra que volvía en la mañana. O sea, esa era toda la locomoción que había, hasta la Ligua. Y Valparaíso, que era de vuelta pues, de Valparaíso a la Ligua. Ese era el pueblo antiguo. La calle estaban todas por la orilla del mar. No había carretera como ahora, que está por al revés. Hasta la carretera era por la orilla del mar. Aquí Zapallar se llegaba siempre y salía acá hasta el Pangui y llegaba todo por la orilla de esa carretera. Y ¿qué más había de antiguo? La gente tampoco venía porque no había ninguna pavimentación. Del Ligua para acá empezaron recién después del 65, pero hasta Papudo. Y de Papudo demoró muchos años en pavimentarse, y de Laguna para acá igual. Que esto hace muy poco que se armó la otra carretera, y era para que no llegara gente. Porque esto era muy exclusivo, un balneario muy exclusivo, digamos, entonces la gente no quería que se armara este pueblo, como hasta ahora que ya hay carreteras buenas y todo bien, digamos. Entonces era muy demoroso llegar, todo, y los patrones venían ellos en el verano y volvían en las vacaciones de invierno, y después se iban ya hasta algunas que aparecían para el 18, de ahí al verano y todo. No como ahora que vienen todos los fines de semana, toda la gente trabaja. Igual para estudiar era muy difícil. Se iban los niños a estudiar a otros lados y se iban también en marzo, y escasamente podían volver a las vacaciones de invierno y a fin de año. Y salían de sexto año básico, no había octavo, nada. No había liceo cercano. Nada. ¿En su familia se han traspasado historias de sus ancestros? Sí, una de era la de las sirenitas en el mar que contaba mi marido, digamos, que contaba que llegaban ahí, que las habían visto, entonces ellos después iban de nuevo, pero nunca vieron a las sirenas, ellos como la generación más antigua, los viejitos decían que sí existen, y las veían, que se alejaban del bote, las seguían y ellas se escapaban. Siempre dicen que nunca la pudieron alcanzar. Esa era una de las historias que recuerdo bien, creo que me contaban. En los años que ha vivido acá en Zapallar, ¿son buenos para crear historias? Sí, siempre inventan, porque estaba el invento de que se aparecía después un soldado aquí en el parque Zapallar arriba también, que la gente que venía de noche, porque eso antes era un camino más así como de andar a pie.
no era camino de carretera como es ahora. Entonces siempre decían no, que nadie quería pasar la noche porque le aparecía el soldado. Pero tampoco lo he comprobado. Que sea de verdad que el soldado aparezca. Y la otra del Cristo. El Cristo que estaba en el cerro. ¿Nos podría narrar usted una de esas historias? A ver, el Cristo lo dejó, llegó ahí, lo encontraron, fue aparición, no sé, eso siempre decían, porque no tenía como una definición quién lo puso. Y después lo trajeron con una yunta de bueyes para poderlo bajar, porque es muy grande todo, y se quedó en una casa, de ahí no lo podían avanzar hasta que no consiguieron más bueyes y lo llevaron y después lo pusieron en la caleta. Esa es la historia del Cristo, pero como que siempre el Cristo quería volverse, o sea, los antiguos tenían eso. Y una monjita que es nacida, creo que en Zapallar, ella después hizo todo esto, juntó la plata, todo para hacer una réplica del Cristo para que volviera, porque a ella como que en sueño siempre le pidió el Cristo volver a su cerro, estar en el cerro. Entonces ella hace pocos años, ya como 3 años que recién logró ella de cumplir lo que el Cristo le pedía, llevar un Cristo. Esa es la historia que yo más conozco, más verídica que he visto que se concretó de algo que pedía la gente antigua, que el Cristo tenía que estar en el cerro. ¿Cuál es su nombre? Eva del Carmen Cisterna Flores. ¿Hace cuánto tiempo vive en Zapallar? Nací en Zapallar el 1 de febrero de 1932. ¿Qué encuentra que ha cambiado acá en Zapallar? Totalmente, porque antiguo esto era un fundo donde se cosechaba de todo, se sembraban los cerros, todo, habían animales, crianza de, incluso lechería había en el fundo. Y la mayor parte de la gente trabajaba como, se llaman, no sé si decir campesinos o eran trabajadores de campo, claro, que sembraban en todos lados. Sí. ¿Qué leyenda o mito se sabe de Zapallar? Diferentes, por ejemplo, del cerro, por decirte uno que me contaba mi papá, que yo creo que sería mentira, no sé, de que la quebrada del soldado se llamaba, porque existe todavía, era porque apareció un soldado ahí, que se supone que alguna vez de los tiempos antiguos hubo algo que pasaron por ahí que apareció un soldado. Nunca lo vieron, pero todos contaban. Y por hablar de la parte, digamos, del balneario, de la parte que se llama la Quebra Honda, decían que aparecía un brasero encendido y una gallina con pollos. Esto te estoy hablando del año 1906, me contaba mi papá que eso había pasado, que tampoco no le creía mucho. En 1906 mi papá ya vivía en la calle Moisés Chacón. Él trabajaba en el campo como agricultor, es la palabra. En el tiempo cuando los veraneantes iban a paseos al Pangue, a Cachagua, en carreta, él los movilizaba. ¿1906? Claro, de 1906, donde no había luz acá, había un motor, donde queda la casa de Agustín Figueroa, ahí funcionaba un motor, por decirte, de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahí se apagaba y no había más luz. Estoy hablándote de esos años, de cuando yo era chica, de lo que yo me recuerdo. Claro. Y toda la gente criaba chanchitos, pollos, aves, de todo criaba la gente acá, pero después se fue terminando, el fundo ya se fue
aparcelando, fueron vendiendo terreno y el balneario empezó a crecer. Y ahora como estamos en el gran balneario que tenemos, pues, ha cambiado todo, porque antes, por ejemplo, los jóvenes no tenían la posibilidad de salir a estudiar a otro lado. Pasaba un micro en la mañana, que se venía por la orilla del mar cuando no estaba la carretera hecha, y hasta la Ligua. Y ahí regresaba en la tarde, había una sola micro en el día. Y existía en esos años el tren a Papudo, que venía de hacer un recorrido de Calera a Papudo, Ligua, Papudo, todo eso. Y la gente para movilizarse tenía que ir de Zapallar a tomar el tren allá a Papudo. La gente que quería ir hasta Calera llegaban y ahí tomaban para Valparaíso o para Santiago. Todo eso. De cuando yo era niña chica, estoy hablando de hace cuántos años. Y de ahí nacimos 9 hermanos, 8 hermanos. Me perdí la cuenta. Así que todo diferente, claro. Ahora las niñas tienen la posibilidad, los papás ahora se preocupan más de que sus hijos salgan a estudiar. Ya y así hay cuantos profesionales que se han formado. Incluso mi hijo, gracias a Dios, se fue a Santiago a estudiar y ahora un ingeniero informático espectacular. Así que eso sería lo más. Me recuerdo de cuando el fondo existía, había un señor alemán que se llamaba Pedro Engel, era el administrador del fondo. El fondo bien quedaba cerca ahí del retén de Carabineros, ahí estaban los, ¿cómo le llaman? Corrales donde se criaban cualquier animal, ovejas, vacas, caballos, de todo, había ahí. Y trabajaban en máquinas de esas antiguas, desde la cosecha hasta en la noche ahí, con motores así, motores caseros, digamos. Claro, porque no existía eso. Eso podría ser de lo más interesante, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias. Bueno, estaré con eso, me alargué un poco todavía. Muchas Que se te gracias. Ya, don Hernán, diga cuál es su nombre. Hernán del Carmen Gómez. Hernán del Carmen Gómez. ¿Cuántos años lleva viviendo acá? Aquí más de 50 años. Ya. ¿Nació acá? No, no nací aquí, Ya. en el sur. Ya. ¿Y tú? Yo en Santiago. ¿Y tú No, nací pero yo? Hernán, me tiene que preguntar. Que no aparece. ¿Entiendes? Sí. Y criado en Puerto Aysén. Ya. ¿Qué fue lo que sucedió en la historia? Ya. En la historia aquí, ahí en el Cerrillo, anuncian que hay un entierro muy grande. Ahí. Y aquí don Aladino Arri buscó una periodista, fueron a ver esa cuestión ahí. No lo pueden sacar porque el entierro es para 7 personas. Y uno de los 7 se muere. Quedan 6 los dueños. ¿Ah? Entonces, como el poder está el demonio de esa cuestión, el diablo, como se llama, Sí. que le dicen, el demonio, ese está a cargo de esto. Y no lo puede sacar nadie en ese entierro. Después hay a otro caballero que sembraron arriba en el Cerrillo, allá arriba. Por ahí donde está la piedra del águila, Sí. por ahí se encontró la niñita. La niña tendría algunos 8 años, 9 años tendría la niña. Y se encontró la espada de oro y la movió. Llegó arriba con las ollitas de greda, la comía el papá. Y ¿dónde, mijita? Le dijo el viejo. Pues vinieron a ver la piedra ahí por donde la piedra del águila para allá.
En eso no encontraron espada de oro ninguna cuestión. Se devolvieron para allá. Y no vino el zorro, puta madre, y no les dio vuelta a la olla con comida, weón. El zorro. Les dio la vuelta a las ollas con comida de grea, eran de grea en ese tiempo las ollas, no eran de estas que ahora, eran de grea, sí. Y llegaba la niñita para comer allá. Igual que la otra esta ahí en Mollares. Ahí hay aquí eran buenas viejas antiguas ya de la laguna. Aquí uno ni las conoce esas viejas. Están muertas todas. Ahí iban a la leña las viejas aquí al Mollares, aquí al Mollares aquí de Cerro Colorado. Hay una mesa, hay un viejo muy grande ahí. Dale. Hay un viejo muy grande, pues, con unas ollas, con un plato en la mesa, creo que llegaba a bajar el plato ahí, así unas ollas. Y las viejas se asustaron, pues. Arrancaron, dejaron los atados de leña ahí y arrancaron por aquí para abajo. Eran de laguna. Después les contaron a los maridos allá abajo. Los atados de leña lo encontraron ahí, pero al viejo no lo encontraron más. Sí, esa es la historia de ahí. ¿Y quién le contó esa historia? Aquí lo sabe mucho, sabe todo el mundo. Toda laguna, sabe cuestión Laguna, Maitencillo, saben toda esa cuestión aquí. Que está el entierro. ¿Cómo era aquí Laguna, Maitencillo en ese entonces? ¿Ah? ¿Cómo era Laguna? ¿Era muy diferente en ese entonces? No, bueno, claro, que antes era hasta allá Laguna. Después era Maitencillo. Sí. Hasta por allá era Laguna antes. Y después se terminó que ahora es Laguna toda la raya de la donde está el camino, la raya Laguna para acá y para allá Maitencillo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y como en qué años usted cree que sucedió esta historia? Puta, los años de los españoles, pues, amigo. ¿De los españoles? Sí. Antes los españoles no venían y cagaban a los indios chilenos, les robaban el oro y toda esa hueá. Entonces arrancaban los hueones y los perseguían después y ahí enterraban los entierros esos hueones. Y esos son los entierros que están enterrados. Sí. Don Lucho está ahí. Usted no lo conoce. Su papá a lo mejor lo conoce. Don Lucho está ahí. Ese día había allá donde hay la Julia. ¿Usted conoce la Julia? Vivía allá donde Lucho está ahí. Eran los dueños de ahí. Allí en aquel cerro allí